Estamos en el aire, señores, buenos días. No tengo monitor tampoco por aquí. Bueno, buenos días, mis amigos telespectadores. La bienvenida cordial, como siempre, a su revista noticiosa, también informativa aquí en Santo Domingo. Ustedes saben que nuestra misión es, de este programa, mantener todo el tiempo informaciones tanto del orden nacional como internacional. Como saben todos ustedes también, amigos telespectadores, la presencia de José Gómez Cerdas una vez a la semana por aquí es algo que esperan muchos amigos telespectadores por el tema que él mismo desglosa en la semana. Ustedes saben que José Gómez Cerdas, aparte de ser periodista destacado y presidente de la Asociación de escritores y periodistas en la República Dominicana, es además también un destacado sindicalista y escritor de categoría, que aquí todo el mundo escribe en un libro y lo cacarean muchísimo. Pero me dijo José hace unos días, que le dije yo, ¿cuántos libros tú has escrito? Pensé yo, tú has escrito como 30 libros. Y dice, no, párate ahí, son más de eso. Y siempre él tiene en su carpeta producir un libro y ponerlo en circulación. Pero hoy vamos a tratar el tema, el ABC del sindicalismo. Por eso le dije en principio que José también es un destacado sindicalista de este país. José, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Estuardo? Bueno, ya tú ves, tirando brincos para caer parado. Así es. Entonces, el ABC del sindicalismo, ese libro va a ser puesto en circulación ¿cuándo? La próxima semana, el próximo jueves de la semana próxima, la Confederación Autónoma Sindical Clasista hace un almuerzo cada año, llaman de confraternidad, en la cual el orador principal va a ser el director de Infotet. Ya. Y yo voy a presentar ese libro. Este es el libro número 61 que he publicado. Tuve la Organización Internacional del Trabajo, hace 20 años me entregó un certificado, que era el sindicalista a nivel mundial que había escrito más libros. Cuando eso había escrito solamente 40. Ahora han aumentado. Los trabajadores tienen muchas limitaciones en lo que respecta a la lectura y a la escritura. Y este libro es un complemento, por eso se llama ABC. Yeah. Es para personas que van a entrar al sindicato, no conocen nada. Entonces hay que ofrecerle algo, porque explicándolo de boca es muy difícil, pero con un libro uno puede repasar, puede ver eso. Primero, este libro está dedicado a 4 grandes sindicalistas internacionales. Uno, Henry Molina, dominicano. Yeah. Otro es Emilio Máspero, un sindicalista argentino que vivió muchos años en Venezuela y fue el secretario general de la Central Latinoamericana de Trabajadores. Eduardo García, un cubano que vivió también muchos años en Venezuela, exiliado los dos, y fue secretario general adjunto. Y un curazaleño que se llamó Oscar Semerel. Entonces es un homenaje a estos 4 dirigentes internacionales, incluyendo a Henry Molina, dominicano. El prólogo está escrito por Gabriel del Río, que es el actual presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista. Y hoy vamos a hablar la primera parte de este libro, que se refiere precisamente al sindicalismo. Este libro comienza explicando qué es el sindicalismo ideológico. Actualmente no se discuten ideas, pero el sindicalismo tiene sus propias ideologías. Lógico. Actualmente el movimiento sindical internacional, digamos, es pragmático, no discute ideas. Eso, después de la caída de los soviéticos, que tenían una gran central sindical, existían 3 centrales sindicales, digamos hace 15 o 20 años, y en la cual una era comunista, otra era socialista y otra cristiana, y se discutían ideas. Actualmente hay una sola, pero no se discuten ideas. ¿Qué se discute ahora entonces? Intereses. El pragmatismo, las cosas prácticas de lo que acontece. Okay. Entonces, la primera parte para explicar que hay un sindicalismo ideológico en la cual las ideas es lo que mueve a las personas y que la gente lucha por sus ideas. Se puede matar
o encarcelar, pero una idea no se encarcela ni se mata, sino al contrario, perdura. Y la segunda parte habla sobre el sindicalismo humanista. Quiere decir, hay un tipo de sindicalismo que centra todas sus actividades en la persona humana. Quiere decir, en la persona. Entonces eso se llama el sindicalismo humanista. Hay otros sindicalismos que son materialistas, quiere decir que las cosas materiales. Otros que llaman de pan y mantequilla, quiere decir el sindicalismo que es solamente para luchar por cosas del día, de buscarlo. Pero hay un sindicalismo ideológico en la cual aquí en nuestro país es necesario que los jóvenes, los que entran al movimiento sindical, conozcan el humanismo, conozcan lo que es la importancia de la persona humana. Y entonces en este libro se destaca eso. En tercer lugar, los estatutos. En lo que respecta precisamente a esa situación del humanismo es difícil, porque ahora se están imponiendo, José, los intereses. Bueno. Por encima de todo eso. Pero hay que insistir en estas cosas, sí, de que hay un sindicalismo ideológico, que hay ideas, que hay la persona humana, es importante. Después se trata sobre los estatutos. O sea, cualquier persona que entre, no importa que sea un partido político, una cooperativa, un sindicato o algo, primero que tiene que leer y estudiar son los estatutos. Porque los estatutos son las normas, los estatutos son donde están establecidos los reglamentos. Y por eso es importante. Cuando uno entra a cualquier asociación, agrupación, no importa qué tipo de agrupación sea, hay que comenzar por los estatutos. Correcto. O sea, los estatutos para un sindicato son como la constitución para un país. Quiere decir, si usted quiere entrar y conocer la política o algo, lo primero que tiene que estudiar es la constitución del país. Y los estatutos para los sindicatos son como la constitución, quiere decir, ahí están los reglamentos, ahí dice cómo se hacen las asambleas, ahí dice qué tiene que hacer cada uno de los directivos, cómo se pueden afiliar o cómo pueden desafiliarse, y todo lo que tiene que ver con los derechos y deberes que tienen los miembros, los afiliados. Entonces aquí destacamos mucho los estatutos para que cada vez que uno entre a un sindicato lea los estatutos, pregunte por dónde están los estatutos, por ahí es el punto de partida. Y ahí usted conoce cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Perfecto. Para eso está en los estatutos. Después se hablan los niveles sindicales. O sea, en el movimiento sindical hay tres niveles. Uno es lo que se llaman los sindicatos, no importa que se llame unión, se llame asociación, el sindicato. El sindicato afilia personas y es el primer nivel o el nivel más bajo dentro del movimiento sindical. Después existen las federaciones, y las federaciones es un conjunto de sindicatos. Quiere decir, no afilia personas, sino afilia a asociaciones o sindicatos. Y el tercer nivel es la confederación o central sindical, que afilia federaciones. Se llama confederación, quiere decir un conjunto de federaciones. Aquí en nuestro país tenemos, y en el libro está establecido. Yo quería, sobre ese orden yo quería que tú me desglosaras, aunque el libro lo explica todo Sí. ahí, pero tú me desglosaras en el aspecto de la República Dominicana, partiendo desde la asociación hasta la federación, hasta la confederación. ¿Cómo se maneja en la República Dominicana esa situación? Bueno, son tres niveles. Primero, los sindicatos, hay una gran cantidad de sindicatos, y aquí en el libro se explica cuántos sindicatos hay activos y cuántos hay inactivos. Hay más inactivos que activos, porque ha habido un declive del movimiento sindical. Antes se organizaban, por ejemplo, al principio, en el 62, después de la caída de Trujillo, que se formaron las primeras sindicatos, federaciones y confederaciones. Muchos de esos han desaparecido. Habían muchos, hay legalizados miles de asociaciones. Entonces, los sindicatos reúnen, afilian personas, y las federaciones afilian sindicatos y las confederaciones afilian confederaciones. Actualmente en nuestro país hay 3 centrales sindicales, que son las mayoritarias.
está la CAS, que está fundada desde 1962. Antes se llamaba Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, ahora se llama Confederación Autónoma Sindical Clasista. Es la organización mayoritaria porque tiene la mayor cantidad de sindicatos, de federaciones y de afiliados. Está la CENUS, la Central Nacional de Unidad Sindical, que es una gran organización, y está la CNTD, la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos. Y las tres no tienen puntos definidos de cuál es su función. ¿Por qué no están mancomunadas? Bueno, vienen desde los puntos de vista ideológicos. O sea, antes la CNTD siempre estuvo afiliada, digamos, a los sindicatos pro-norteamericanos en el área nuestra. La CENU estuvo una vez afiliado a los sindicatos de izquierda y la CAS siempre estuvo dentro de los sindicatos cristianos. Quiere decir, a nivel mundial existían tres grandes confederaciones o centrales. Una se llamaba Federación Sindical Mundial, otra se llamaba Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres y otra se llamaba Confederación Mundial del Trabajo. En América Latina habían esas tres corrientes. Ahora, al decaer el movimiento sindical comunista, los socialistas y los cristianos se unificaron y crearon una sola central internacional. Y también hay una sola central sindical para las Américas, aunque ha tenido una escisión o una división y hay otra que se llama alternativa. ¿Y cómo coincidieron los cristianos y los socialistas, por ejemplo, en ese tipo de situación, ideológicamente hablando? Bueno, eso viene desde el punto de vista político, porque el que no entiende la política no puede entender el sindicalismo y toda la agrupación. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, la gran federación, como los comunistas y los capitalistas estaban juntos, entonces crearon una sola central sindical de los países aliados. Ahí estaban excluidos los italianos y estaban excluidos los alemanes. Pero cuando políticamente los norteamericanos implantaron el plan Marshall, que era para la reconstrucción de Europa, los partidos y los comunistas se separaron de los capitalistas a nivel político. Sí. Que si la Unión Soviética se separó de los países aliados que habían ganado, porque en la Segunda Guerra Mundial estuvieron juntos, los comunistas y los capitalistas. Sí. Entonces, ese se reflejó en el movimiento sindical. Entonces, la gran central que se había creado se dividió, un grupo los socialistas, un grupo los comunistas. Permaneció los sindicatos cristianos que fueron a nivel mundial minoría frente a los comunistas y frente a los socialistas. En esta parte, los socialistas trabajan junto con los capitalistas, o sea, de los norteamericanos. Entonces, esas divisiones, esos niveles sindicales, entonces hay que explicarlo para que el trabajador entienda cómo es la situación. Después se habla de la asamblea. Como yo dije anteriormente, o sea, el sindicalismo es un reflejo de la política. En la política, desde la Revolución Francesa, existen los poderes. Quiere decir, existe una constitución y esa constitución establece cuáles son los poderes. ¿Cuáles son los poderes? Está el poder legislativo, que son diputados y senadores, digamos en el caso nuestro. Después está el poder ejecutivo, que es el presidente con sus ministros, que ejecutan las leyes y hacen cumplir, y el poder judicial, que es para sancionar, sea someter preso con multa o dejarlo libre a las personas que violan la Constitución y las leyes. Eso en el movimiento sindical es igual, con nombre diferente. Dijimos, los estatutos de un sindicato son como la Constitución de un país. Entonces, la asamblea es el organismo que decide todas las cosas. Eso viene de los nombres de la Revolución Francesa y, como digamos aquí, cuando uno va a una asamblea, va como van los diputados y senadores a legislar. Correcto. Entonces legisla cuáles son las leyes o las normas, las reglas de la asociación de trabajadores. Y modificar también, y puede actualizarlas. Bueno. Después entonces está el tribunal disciplinario. Entonces el tribunal disciplinario, de la misma forma que hay la Suprema Corte, que hay las cortes, que hay las apelaciones, los juzgados, entonces todas aquellas personas, dependiendo del nivel
del asunto, entonces va. En el movimiento sindical entonces hay un tribunal disciplinario. La diferencia es que en la política los tribunales son designados por el poder ejecutivo o legislativo. En el caso sindical, la asamblea es el que elige el tribunal disciplinario. El tribunal disciplinario es igual que los tribunales normales. Todas aquellas personas que violan los estatutos del sindicato entonces pueden ser acusados y pueden ser llevados. Muy bien, voy a hacer la pausa, pero al regresar, José, yo quiero que tú me hables, aunque ese libro tiene un alto contenido de lo que aquí estamos tratando, pero yo quiero que tú me esboces desde el punto de vista tuyo y del libro, los sindicalistas más importantes que ha tenido la República Dominicana y que han aportado en el transcurrir de los años hasta el día de hoy. Adelante, señor director.